Abril, va pasando el mes, ya llegamos a la mitad. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo están todos? Buen viernes. Sí, ya llegamos a la mitad del mes y bueno, arrancó este tercer trimestre. Poco Segundo. complicado con lo... segundo, sí, no, ya me estaba adelantando, ya me estaba yendo. No, 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 Estás segundo. esperando que llegue el tercer No, trimestre. no, no sé, no sé a esta altura. Eh, pero sí, sí, arrancó con algún que otro dato por ahí un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo, ¿no? Sí, correcto. Esta semana fue la publicación del índice de precios al consumidor eh, del mes de marzo, un dato bastante alto, por ahí hasta un poquito más de lo que se llegaba a imaginar, pero bueno, muy influenciado por todo el factor estrecho. También ahí analizamos un poquito la mayorista y el índice de la construcción que publica el INDEC, no el que publica la Cámara, y también mostrando un poco este efecto y también con algunas diferencias. Esta semana tuvimos licitación del Ministerio de Economía, fue una buena licitación, ahí vamos a ver los motivos, pero bueno, sin lugar a dudas, ahí el equipo económico está teniendo sus logros. Así que importante de cara a lo que se viene y quizás el remarcar el tema del segundo, del tercer trimestre es porque algo estamos esperando para allá. No implica que sea malo, pero bueno, estamos viendo que puede ser un poco la bisagra del año en varias cuestiones de tasas. Vemos la opinión de una mesa, en este caso la de Mega QM, sobre todo lo seguimos bastante en lo que es panorama local. Así que bueno, ahí ellos tienen un view bastante positivo de la situación y finalmente un poco de rendimientos del mercado para ver en qué quedaron las curvas de rendimiento tan importante. Siempre decimos que lo importante son las tasas. Bueno, ahí vamos a ver cómo están porque la verdad que es un mercado bastante loco con algunos rendimientos que no los veíamos así quizás desde principio del 2024 y después se comenzó a ajustar y es lo que esperamos que pase en ese trimestre. Fran, la inflación complicada, Complicada. Sí. la de educación, la verdad que llama demasiado la atención, ¿no? Sí, sí. A ver, marzo siempre es un mes donde la educación se actualiza por el nuevo comienzo de clases y demás. Eh, pero la verdad que fue fue muy alto, o sea, excesivamente alto. Eh, Creo que hace mucho que no teníamos alguna parte del índice dando por encima de 10%, ¿sí? Eh, Sí, y bueno, educación acá la verdad que pega mucho. Obviamente transporte va a aumentar mucho, ya sabemos todos por el tema del precio del petróleo. Cada vez que vamos a cargar un poquito de nafta, dice ¿cómo que sube la nafta si yo siempre cargo 20.000? ¿No? Pero bueno. siempre es un poquito, cada vez es más poquito. Claro, claro, sí, cada vez rinden menos los 20.000. Y bueno, vamos a ver si en el caso de que todo se termine de acomodar, que parece que nunca se termina de acomodar, y esta semana el petróleo tuvo algunos días de suba también. Bueno, pero en tal caso esto debería bajar. Con la mala noticia, entre comillas, o no tanto entre comillas, pues es una realidad que como por cómo funciona el índice, solo una parte de la suba del petróleo impactó. em, y desgraciadamente fue la menor parte con una suba del crudo de cerca del 23%, o de los combustibles en realidad de cerca del 23%. Solamente un 8% aproximadamente impactó en el mes de marzo. Así que por ese lado, digamos que está un poco complicado el tema todavía para abril, eh, donde se espera que obviamente la inflación vuelva a empezar con 3. Sabemos que todo lo que tenga que ver con petróleo, ya lo hemos mencionado y lo notamos todas las veces que pasan este tipo de cosas, afectan a toda la economía, ¿sí? Por cuestión de logísticas y por otros insumos que también
eh, vienen del petróleo, nos termina afectando a todos y bueno, aunque no tengamos auto, igual nos pega y obviamente impacta fuerte la inflación. Sí, acá lo que sí, marzo siempre es un mes bastante malo Sí, de inflación, estacionalmente uno de los peores, es el reseteo de la actividad. Y bueno, se esperaba, de hecho, si ustedes miran, lo pusimos porque nos llamaba la atención esto, la inflación viene subiendo bastante sostenidamente mm, desde el mes de junio, ¿sí? Acá parece haber encontrado un techo en 2,9 y acá tenemos otra vez este shock internacional. Pero si miramos la interanual, ¿sí? La interanual, acá eh, sube, se estaciona otra vez y está un poquito como más bajo, ¿sí? Porque el marzo del año pasado también fue malo. ¿M? Lo que pasa es que en marzo del año pasado esperábamos más ese número y en este no. Obviamente, o sea, por lo menos antes de marzo, antes del conflicto, esperábamos por debajo de 2,9. Con el conflicto ya se nos dispararon las expectativas de inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda? Obviamente, eh, ver que se distienda la situación internacional, o al menos que el crudo quede en estos niveles para no ver nuevas subas, ¿sí? Eh, el mes que viene deberíamos tener un rubro de educación bastante más tranquilo, ¿sí? No esta locura que hemos tenido este mes. Si viéramos transporte, como vos decías, Fran, va a ser otro mes bastante duro, ¿sí? El resto debería estar bastante en línea, pero hay que ver qué pasa con los regulados, ¿sí? Hay que ver cómo queda el tema de regulados y si esta suba del crudo va a implicar suba, por ejemplo, de la energía, de la electricidad, del gas, fundamentalmente esos dos insumos, ¿sí? Para ver ¿sí? Cómo se empieza a comportar la inflación. Por eso es tan importante que también el conflicto se encapsule en este nivel o se desescale. ¿Sí? Necesitamos algo, hemos venido comentando, que el estrecho al menos funcione en un 30% para ver un barril de crudo en alrededor de 100, quizá un poquito más abajo, pero bueno, por ahí, 100. ¿Sí? Si eso no sucede, cosa que está bastante difícil todavía, vamos a ver otra escaladita inflacionaria adicional. Por eso es importante y en este contexto ha sido muy importante la estabilidad macro que ha podido darle el equipo económico al país. No hemos tenido saltos en el tipo de cambio, al contrario, ¿sí? Y esto queríamos remarcarlo porque nos sirve para entrar en la próxima placa. Y acá vimos dos datos bastante divergentes que se publicaron esta semana. Por un lado, el índice de precios reflejando una situación más parecida al IPC, ¿sí? Pero cuando uno mira qué fue lo que más pegó, Fran, en el índice mayorista fue justamente el crudo y el gas. sí, obvio. Acordémonos que, bueno, suelen ser insumos por ahí más importantes para las industrias en generales. Y bueno, entonces obviamente les va a pegar, eh, más grande, sí, les va a pegar con más fuerza, más directamente. Hay algunas cuestiones, bueno, sabemos que el plástico viene del petróleo y eso obviamente que va a incidir muchísimo en el precio de todo lo que sea plástico. En este momento la verdad que lo usamos para todo, así que em, posiblemente sigan subiendo, ¿sí? Eh, la mayorista, la verdad que está eh, más o menos en línea, digamos, con la minorista que venía, o sea, se venía calmando en los meses anteriores. La mayorista, ¿sí? La minorista ya vimos que no. Pero bueno, ahora se termina sacudiendo un poco todo y hubo mucha suba en todo lo que es productos nacionales.
bueno, de la mano de la inflación general, ¿no? Sí, acá lo que podemos ver y es muy claro es cómo ayuda la estabilidad del tipo de cambio, lo que decíamos recién, en, eh, en el índice de inflación mayorista y también obviamente en el general, ¿no? Los productos importados subiendo muy por debajo de lo que subieron los productos nacionales. Quizás acá también lo podemos atar, Fran, con que las importaciones vienen bastante mal, Rojas. ¿sí? Han caído muchísimo. Cuando uno habla con empresas del medio, te dicen estamos sobreestoqueados, el rubro está sobreestoqueado de años, ¿sí? Y quizás hubo un sobrestock allá por los meses de septiembre, agosto, parte de octubre con el tema electoral, por miedo a un salto de cambio adicional. Hubo un proceso de dolarización muy fuerte el año pasado, llegando casi a 8 puntos del PBI, algo que ni en el 2023 se vio. Entonces eso también está ayudando ahora importaciones más bajas, eh, a una estabilidad cambiaria. Y esa estabilidad cambiaria hace que los productos importados hayan subido muy por debajo del índice de 3,4. Si vemos los materiales de construcción, en promedio subieron 1,8. Sí. Obviamente porque también los materiales de construcción a veces van muy en línea con el movimiento del tipo de cambio. El tipo de cambio bajó. Entonces, acá también vemos que la estabilidad cambiaria ayudó a estabilizar niveles de precio, ¿sí? Distinto hubiese sido el escenario con un nivel de tipo de cambio que se disparaba, ¿sí? En este contexto. Hubiese sido bastante más grave. Cuando vimos, no queríamos poner tantos datos en la placa, por ejemplo, en construcción nos llamó la atención que materiales de plástico viene muy rezagado, ¿sí? Un derivado del crudo que subió un 27%, pero los materiales plásticos, no recuerdo exactamente el número, pero eran menos de 2%, ¿sí? Acá podemos ver que quizás la inflación en el tema de construcción puede venir más atrasado, también puede venir con un nivel de actividad que todavía no acompaña. Hay que ver cómo evoluciona. Este Sí. índice pareciera estar bastante en línea con la interanual, ¿sí? 27,9, 27,1, pero sí en el mes parecería que en la serie corta ha quedado un poco atrasado. Salvo que esto hayan estado reflejando antes, pero hasta ahora vienen bastante en línea, ¿sí? Hay que ver cómo continúa, pero sin lugar a dudas la lección de todo esto, Fran, es que el tipo de cambio ayudó a contener expectativas de un desborde inflacionario. Sí, clarísimo, clarísimo eso. Otra cosa, Robert, muchas veces, bueno, lo mencionaste recién, hay que ver qué porcentaje de todo este sector de la economía estaba efectivamente sobreestoqueado, ¿sí? Si el muchacho que trae caños de agua compró caños a morir y los tiene todos guardados, obviamente que los precios de reposición van a ser más altos, pero por ahora tiene que sacarse de encima lo que tiene. Entonces, obviamente no se puede dar el lujo de subir tanto el precio. Hay que ver qué parte de eso, digamos, terminó impactando. Tiré el ejemplo de los caños, ¿no? Pero pues para que sea construcción, termina afectando todo, ¿sí? Si las empresas o si las industrias estaban un poco sobreestoqueadas o los proveedores estaban un poco sobreestoqueados, también da un colchón a esta suba. Vamos a tener que ver cuando tengan que reponer cómo va a afectar tanto al tipo de cambio como a los precios mismos de todo esto, ¿no? Eh, por ahora no se da ese momento. Digamos, el Banco Central está teniendo que comprar en muchos casos más de la mitad del total del volumen de dólares del día porque no hay demanda de dólares, ¿sí? En el mercado de libre cambio. Eh, cuando eso empiece a revertirse y el central pueda correrse un poco, o vamos a ver si ahí el precio empieza a apretar un poquitito para arriba. Ahora no parece, pero bueno, esa calma cambiaria, dice acá, obviamente nos ha ayudado mucho. Sí, 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 hemos podido pasar tranquilo con esta calma cambiaria, que también, eh, no sabemos cuál estará primero, también derivó en una calma financiera y eso le permitió al Ministerio de Economía esta semana tener una muy buena licitación.
La verdad que sí, lograron extender duration con pesos, inclusive, y a mí me llamó la atención, Frank, que fue bastante lo que tiraron en tasa, y lo tiraron al año que viene. Quizás por ahí las claves empiecen a venir por el lado de la tasa variable, pareciera ahora un poco más desarbitrada. Sí, obviamente hace tiempo ya que está licitando las Tamar, sí, pero bueno, ahora lo ha hecho con un poco más de fuerza. Si bien digamos que no en porcentaje de dinero, por ejemplo, acá tenemos la variable tasa con un título que está arriba por más de 4.000 millones, 4 millones de millones, 4 trillones nuestros. em, Están bastante por encima de los 2,7 más o menos que se, que se licitaron en Tamar, ¿sí? Pero bueno, la parte de arriba es una parte muy corta y lo de abajo está extendiendo duration. Tiene muchísimo más atractivo, el mercado en general lo ve mucho más atractivo a la tasa variable, entonces, bueno, cada vez se hacen más colocaciones en ese lado. Una tasa bastante interesante, si mal no recuerdo, esto fue Tamar más 5, más 4, perdón, más 4,5, Ujú. algo así. No me acuerdo exactamente el número, pero por ahí eso te da la TIR del 33. Sigue bajando mucho la tasa Tamar, ¿sí? Viene varios días seguidos de baja. Ayer el cierre fue cerca de 22, sí, alguito más de 22. Em, entonces, nada, la verdad es que pareciera ser el instrumento a seguir más de cerca, y obviamente esperando buen rendimiento, aún con la baja de tasas para adelante, con los márgenes que se están pagando. Sí, yo creo todavía, Fran, bueno, lo hemos visto de varias mesas de dinero. A ver, y ya lo vamos a ver más adelante para no anticiparnos mucho, pero hay ahí un punto en donde hoy las tasas están en negativo por bastante, ¿sí? Porque con una tasa de 3 4, una efectiva en 2, ¿sí? Bueno, la efectiva en 2 es, por ejemplo, el de agosto de 2026, ¿sí? O sea, contra hoy por hoy una inflación en 3,4, 3 en abril. Para abril vamos a tener que ver los datos de la última semana, a ver si se nota esa desaceleración de la inercia inflacionaria. Pero bueno, todavía hoy, producto de esa estabilidad, la que está marcando es la tasa, ¿sí? Está marcando el ritmo. Mientras baje la tasa, los títulos SER siguen teniendo un poco más de vida, ¿sí? Aunque nuestra luz de advertencia es cuando la inflación haya tocado un techo y comience así un sendero descendente, ahí es donde vamos a tener que volver a replantearnos qué hacer con las carteras que tienen pesos adentro, ¿sí? Fundamentalmente pesos. La otra parte de la licitación, y que a mí me pareció bastante buena, porque es como que estamos logrando saltar el cerco del 2027, ¿sí? Y esta TZB 28, que es una dólar link con una tasa de 8,50, para los que quieren hacer algo con respecto a los dólares, em, nos parece bastante interesante, ¿sí? 8,5 de rendimiento al 2028. Si yo sacara el tema de las elecciones, me lo debería estar llevando en pala, ¿sí? Eh, con unos treasuries a esa fecha por debajo de 4, en 3,5, 3,7, sin lugar a dudas es un rendimiento bastante interesante, muy interesante. Obviamente tengo el tema de las elecciones, pero también hizo algo similar con un poquito más de duration para octubre del 2028, Fran. Sí, sí, ahora tenemos este nuevo bono, sí, ya son dos, sí, esta, si mal no recuerdo, es la segunda tanda de licitaciones del de octubre del 28. Ha sido bastante, digamos, bienvenido por el mercado esta otra parte. Obviamente que, bueno, ahí se ve el riesgo electoral,
Uno es exactamente un año después del otro. em, y está clarito cuál es el riesgo implícito ahí en la tasa, en la TNA, con más de 3 puntos arriba. Eh, bueno, tenemos que esperar las elecciones. Obviamente esto debería acomodarse, y acomodarse hacia abajo, sí, o sea, emparejarse. Eh, el cambio de duration no es tan largo, como para que justifique semejante cambio. Pero bueno, está quizás, Robert, como decías recién, más en línea con la Dollar Link, ¿no? Rendimiento del 8 Dollar Link, 8,5 Dollar Link, 8,5 fijo en dólares. Está bien arbitrado, digamos. Se confía en que el tipo de cambio se va a mantener, que la brecha va a ser poca. Em, eh, pero bueno, eh, no deja de ser el riesgo, digamos, eh, de que el oficialismo pierda las elecciones, y quien llegue a la presidencia eh, ponga en duda todo esto, así que el 28 paga más. Los aventureros pueden tener un premio. Sí, sí, esto sin lugar a dudas se va a ir moviendo. Bueno, ya el AO 27 descomprimió un poquito, Ujú. porque estaba debajo de 5. Yo por ahí, Fran, me imagino, sobre todo en estos dos bonos, entrando a los fondos FAL, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener liquidaciones mensuales de intereses en dólares. Entonces, yo me imagino esto un poco, fondo FAL. También esto hace que el gobierno deba pedirle menos dólares al Banco Central y entonces el A ver, se acaba un proceso de absorción de liquidez, de dinero de pesos, porque el Banco Central eh, emite pesos cuando compra los dólares. Esos pesos eran captados por el Tesoro y automáticamente se ha dado cuenta y le compraba los dólares al Banco Central para pagar sus obligaciones. No viene pasando esto en el último mes fundamentalmente. No se está esterilizando esta cantidad de pesos con este mecanismo, entonces están quedando más pesos sueltos en el mercado, y eso es un poco lo que ha hecho, o bastante lo que ha hecho bajar la tasa. Entonces, sí, el Tesoro, por eso fue también como una recomendación del Fondo Monetario, ¿sí? De volver a los mercados de crédito. Eso quizás implicaría una baja en las restricciones del cepo, poder hacer eso, pero bueno, sin lugar a dudas, si el Tesoro no le pide los dólares al Banco Central, el Banco Central comienza, como vos lo mencionabas, bastante claro el break pasado, Fran, a tener las reservas netas positivas después de años, sí, después de muchos años. Y es un poco lo que está viendo la gestora de fondos Mega QM. ¿Sí? La base monetaria comienza a expandirse en términos reales. Sí, después de un 2025 donde faltó el mango, para hablar así bien, bien, bien clarito, la base monetaria en el 2025 se había reducido, eh, en términos reales, aproximadamente el 5%, es decir, que en términos reales había menos pesos, ¿sí? Había menos pesos disponibles. Eh, Creo que todos un poco lo vivimos, y fue parte de la estrategia del gobierno para evitar que el tipo de cambio salte, ¿sí? Ahora con un tipo de cambio muchísimo más estable puede volver a dar esa cierta liquidez, para que, bueno, las tasas reales, es decir, las tasas disponibles en general bajen. Em, es parte de lo que quiere intentar ahora el gobierno. Se puede dar el lujo, entre comillas, de que parte de esos pesos vayan al dólar. No les sería tan costoso en este momento. Vienen acumulando muy bien, no están teniendo problemas. Em, y ahí es donde vemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Si la inflación empieza a ceder, bueno, deja de tener tanto atractivo ir al CER a cubrirme de la inflación. Prefiero la tasa, esa puede ser una de las rotaciones. La otra de las rotaciones es lo que les comentaba recién. Si tengo pesitos de más, bueno, voy a ahorrar de nuevo en moneda dura.
porque ahora ya me están sobrando algunos. Entonces, son dos cuestiones que se pueden dar. La pregunta del millón es ¿cuándo? Obviamente que no lo sabemos. Si lo supiéramos, creo que estaríamos no sé, Cancún, ¿dónde te gusta, Robert? Pero, Bratislava. bueno, ahí está. Dale. Turismo un poco más un poco diferente. Pero bueno, básicamente hay que estar atento. Obviamente esto no se puede adivinar, pero sí digamos, nuestro trabajo acá es estar encima para poder identificar el punto en donde esta rotación se debería dar. Obviamente que la parte de ser es como que en algún momento se tiene que dar, ¿sí? Eh, es difícil mantener tasas negativas en ser en un contexto mucho más estable, ¿no, Robert? Hubo otros momentos donde quizás se justificaba más porque teníamos inflaciones por las nubes. Si bien ahora está un poco más picada, eh, mm, está también bastante más controlada y, digamos, en línea con lo que pasa a nosotros y al mundo. En un contexto donde, con esas condiciones, debería acomodarse un poco también la curva SER, y digamos, la salida lógica es la tasa. Hay que ver cuándo se da eso y si en algún momento se diera eh, un pequeño salto en el tipo de cambio, bueno, también estar atento a cuándo se da. Esto obviamente que pasa y cuando pasa, pasa todo en una semana. Entonces, bueno, tenemos que tratar de estar atentos y, y reaccionar acorde, ¿no? Sí, el punto, Fran, es ese, o sea, es cuando deja de ser interesante el ser, porque, a ver, ¿qué es lo que, y esto nos pasó mucho en el 2024 cuando los rendimientos se comienzan a desplomar, que veníamos con rendimientos mensuales del 20%, 25% mensual, y de pronto pasamos a tener rendimientos mensuales del 12 y ya nos empezábamos a mirar al costado. Los clientes nos miraban y decíamos, bueno, esto dejó de funcionar y de ahí empezaba a bajar, ¿sí? Vamos a ir un poco a ese escenario en donde las carteras SER vienen rindiendo arriba del 5% mensual o las que están más diversificadas el 4, el 4,5 y vamos a volver a otra realidad. La realidad de la tasa es que está rindiendo 2% mensuales en términos negativos. Entonces, una alternativa puede ser, em, yo ya está, ya gané por encima de la inflación, ahora me va a quizás tocar perder una parte de eso, ¿sí? Em, Quizás en aquel momento no era tan duro como ahora, pero sí eran con otras nominalidades, ¿sí? Con otras tasas más altas. Em, y quizás en ese momento las pérdidas con respecto a la inflación empezaron a ser bastante más grandes. ¿Por qué? Porque si vemos acá abajo, y por eso lo mencionamos tanto antes y ahora pusimos el cuadro de lo que está rindiendo hoy, s- casi toda la curva 2026, es más, toda la curva 2026 está rindiendo inflación negativa. Está bien. Inflación -2 en términos anuales negativos. Quiero decir que si yo tengo una inflación de 30, me va a rendir 28 en términos anuales. No me quedan los 12 meses para diciembre, con lo cual no va a ser un golpe quizás tan grande. Lo que sí yo voy a empezar a ver en las carteras, si yo la devengara, es que voy a empezar a rendir por debajo de la inflación carteras que vienen mostrando que vienen rindiendo por encima de la inflación. Sí, entonces o títulos que vienen por encima de la inflación. Los títulos más cortos sí me están dando mucho más negativo por debajo, ¿sí? Ni hablar los que ya casi que están a devengamiento, porque como la tasa está tan baja, bueno, yo me tiro un poquito acá y voy a estar por debajo de la inflación, pero más arriba que la tasa, entonces se empiezan a arbitrar, es lo que Mega pone en este punto importante que el dato de inflación es lo que espera el mercado para entender hasta qué punto están arbitradas las tasas o si falta seguir arbitrando. En el momento que las tasas ya estén arbitradas y en el momento en que el mercado empieza a ver un proceso desinflacionario, podemos tener una rotación grande de todos estos que viene rindiendo inflación menos algo para ir a buscar otra cosa. Si bien las posiciones extranjeras en los títulos están bastante reducidas, con lo cual no esperamos grandes salidas de flujo de capital como en otros momentos, algún ruido puede haber.
Sí, entonces en algún momento, si el gobierno empieza a ser demasiado exitoso en la baja de la inflación, a partir del mes de mayo o de junio, supongamos, segundo trimestre, por eso es importante lo del segundo y tercer trimestre, si la inflación se desploma después de eso, si comienza un camino descendente bastante rápido, lo más probable es que convenga salir de la deuda cero. Sí, ya no necesite la cobertura, no existe este miedo al shock internacional que me genere un proceso otra vez de inflación y me convenga ir a buscar la tasa fija. Hoy está muy bajo todavía el tema de la tasa fija, pero ese escenario se puede dar y ese escenario de rotación puede hacerme devolver parte de las ganancias por encima de la inflación que vengo demostrando, ¿sí? No va a ser un proceso fácil. Hoy las tasas, quizás a diferencia de ese contexto, Fran, del 2024, que estaban en términos reales eh, ahí positiva, no tan negativa en términos proporcionales como ahora, me va a costar buscar otro instrumento. Y ahí es donde nosotros vemos para los inversores más agresivos, ¿sí? Que los otros instrumentos deberían ser estos, ¿sí? Muchos y muchas mesas de dinero lo ven a esto, creen que hay un desarbitraje muy grande entre los títulos SER y los títulos en dólares, eh, que sobre todo la curva local está priceando rendimientos ya por debajo del 10, pero todavía cercana al 10. Sí, sí, por debajo del día, Robert. Me distraje un segundo porque acaba de salir un pequeño notición. Vamos a hacer en vivo, pero acaba de abrirse por completo el estrecho de Hormuz. Lo anunció Ah, Trump. bien. O a mal, Así no sé. que si teníamos alguna posición en vista, Ayer está subió a 4, ¿viste? complicado. Bueno, hoy baja 7. Eh, Ahí pero estamos devolviendo, no estamos perdiendo, estamos devolviendo estamos, parte de la ganancia. claro, estamos repartiendo nuestros beneficios. Pero bueno, más allá de eso, y justo hablando de los bonos, ya la primera reacción de los bonos en dólares es muy buena. El tipo de cambio sigue bajando y los bonos siguen subiendo en dólares. Así que todos estos numeritos que están viendo ahora probablemente ya sean un poquito menores, pero bueno, es una muy buena oportunidad. Obviamente siempre hablamos de que el riesgo país, de que va a seguir bajando, bla, bla, bla. Y en este caso, nada, me pareció oportuno mencionar el detalle porque, bueno, eh, si el dólar se sigue debilitando a nivel internacional, obviamente que todo esto que tenemos acá debería verse beneficiado. Sí, bueno, Fran, ahí en este contexto, entonces, para nosotros es más reforzable esta idea. Yo en cuanto Siempre no es. Sí, necesite sí. la cobertura, y Ujú. lo decíamos recién, o sea, por el tema de shock internacional que me vuelvan a hacer saltar los precios, si este es el escenario y si este escenario se mantiene, recordemos que a veces Trump es bastante exagerado en sus declaraciones, por decirlo de un modo elegante, eh, el salto nosotros lo vemos para moderados y agresivos, es hacia acá, no hacia la tasa en pesos, ¿sí? Por un tema de compresión de este tramo de la curva, fundamentalmente, no es que este no vaya a comprimir, y sobre todo en los AL, no tanto en los GD, ¿sí? Entonces, en un escenario en donde la inflación me empieza a generar miedo y, y es difícil verla bajando, estabilizándose, todavía tienen vida los SERS. Cuando ese escenario comienza a diluirse, el tema va a ser dónde busco los rendimientos. ¿Y por qué decimos más en los soberanos en dólares? ¿Y por qué la tasa fija está muy ajustada? Ya está muy estrecho esto, ¿sí? Ya está como priceando inflaciones eh, mucho más bajas, que a lo mejor se dan en un contexto en donde el crudo comienza un descenso, supongamos hacia niveles de 70, $80. eh, YPF ya no va a no me va a bajar los precios porque él hizo un aplanamiento de la curva, pero bueno, no va a tener que seguir subiendo, las expectativas se comienzan a alinear a un shock temporal y no a algo de mediano plazo, ¿sí? Pero el punto, quizás, sobre todo con el tramo corto, va a estar más complicado, es que los instrumentos
de tasa me van a marcar break-even con respecto a a la devaluación más bajos todavía. Entonces van a también tener un poco más de posibilidades, ¿sí? Miren que las inflaciones break-even que están marcando los bonos a tasa me está dando 1,80, 1,9. ¿Sí? A octubre, noviembre, ¿sí? Promedio mensual. Entonces, perdón, no promedio mensual, sino a ese mes, ¿sí? Entonces, bueno, están más exigidos, ¿sí? Sin lugar a dudas, esto es aire para los bonos tasa fija, porque si teníamos un recrudecimiento del cierre del estrecho, o que se puede seguir dando, no sé cómo son las noticias, sin lugar a dudas, esta curva iba a sufrir e iba a tener que, vuelvo para atrás, irse un poco para arriba, ¿sí? Pero bueno, el break de la semana pasada fue algo binario, el binario lo estaríamos viendo en vivo y en directo en este momento, Fran. Sí, sí, estamos así, estamos binarios. Estoy leyendo noticias porque está bien, bien picado todo, pero es eso, es ver en qué momento vamos acá, ¿sí? En qué momento saltamos y, y bueno, tener el timing. Hoy pareciera ser un día bastante particular. El ser, aunque usted no lo crea, sigue bastante firme, sigue bastante firme. Em, y la tasa fija sube un montón, ¿sí? Estamos con subas de más del 1% en algunos casos. Para la renta fija que suba algo 1% significa que la tasa cae significativamente. Así que bueno, quizás nos está quedando hasta un poquito tarde este gráfico, Robert. Ya no va a haber tiempo. Bueno, es lo que comentábamos recién, ¿no? Estos cambios, estos saltos, salta alguna noticia, hay algún cambio de expectativas hacia adelante y, y todo eh, se mueve mucho y muy rápido, así que vamos a tener que seguir ahí atentos a cómo prosigue todo. En principio, bueno, parte de lo que comentamos se quedó un poquito, eh, digamos, desactualizado, pero la idea general continúa. Con menores expectativas de inflación, el salto es del tramo corto de la curva al tramo largo. Sí, Y mientras la curva de tasa fija siga subiendo, o sea, bajando los rendimientos, la curva CER va a seguir teniendo aire para subir. sí, la parte Ah, larga sí. hay que esperar a ver cuando empiecen a entrar los fondos de inversión donde se mueve verdaderamente el volumen del día y eso va a ser a partir de las 13 14 horas. A ver cómo se mueve. Hoy estamos, o sea, siempre a principio de hora estamos más con minoristas, que es un poco más manipulable, ¿sí? Porque, bueno, uno ahí entra, compra con la noticia, quiere y por ahí no se fija en los precios, en los rendimientos, ni en los volúmenes, ¿sí? Así que, pero bueno, sin lugar a duda, un escenario de una menor inflación a nivel mundial nos va a llevar a menor inflación local y nos va a llevar a una fortaleza de la tasa fija, quizás a un viaje dentro de la curva del tramo corto al tramo largo, en una señal de optimismo. Y bueno, después de ahí sí hay que empezar a ver un poco el tema eh, el tema ser. Con respecto a la deuda en dólares, esto sin lugar a duda para la deuda en dólares es una buena noticia y ahí es compra en cualquier parte de la curva. Eh, Hay que ver cómo quedan las posiciones de dólares, porque bueno, eh, este año Argentina por este conflicto y otras cosas más podía llegar a ingresar cerca de 10.000 millones, un poquito menos de 10.000 millones de dólares adicionales en su balanza comercial. Pero bueno, sin lugar a dudas esas condiciones son buenas para comprimir el riesgo país y para los bonos en dólares, sin lugar a dudas. Así que bueno, con esta última noticia, Frank, que nos dejaste, cerramos este break, que en donde fue casi todo panorama local, porque bueno, ameritaba, es difícil en este contexto saber qué hacemos con los pesos, así que bueno, porque los activos están en precios bastante altos. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, Fran, y los esperamos el próximo viernes. Así será, así será. Aquí estaremos el próximo viernes y bueno, muy buen fin de semana para todos.